Y buenas noches nuevamente, gracias al Señor. Nos permite otro miércoles estar reunidos en torno a Él para interceder, para orar, para clamar por tantas enfermedades. Eh, vamos a compartir esta noche una porción de la palabra, bueno, varias porciones, porque la palabra, en la misma palabra están las respuestas a las interrogantes de las preguntas y las enseñanzas que el Señor nos ha traído, ¿no? Esta palabra nació porque en un momento, no sé si lo he contado, este, en son de broma, en la iglesia donde yo me congrego, conversaba con algunos amigos de la iglesia y estaban hablando, es un poco gracioso, pero es triste, para mí es triste, no voy a hablar de nombres porque no viene al caso. Y estuvieron hablando de fútbol, yo no sé nada de fútbol, la verdad, sé de básquet algo, pero fútbol no. Comenzaron a hablar de jugadores de fútbol, ¿no? Entonces, éramos cuatro personas. Y voy a hacerlo rápido y contar eso porque de verdad que es triste que un creyente ande así, ¿no? No es que nosotros seamos perfectos ni mucho menos, pero corremos la carrera buscando al Señor para alcanzar ese premio, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, comienzan a hablar de fútbol y me preguntan, Álvaro, ¿y tú, hermano? ¿Tú qué jugadores? No, yo les dije, yo solo conozco a Gedeón, a Balán y a Jefté, les digo. Entonces los tres hermanos se miran, ¿no? ¿Y ellos en qué equipo juegan? ¿En qué equipo juegan? Y la hermana que estaba ahí dijo, no, ellos no juegan en ningún equipo de fútbol, son personajes de la palabra, de la Biblia. Y son personajes que vinieron a mi corazón en ese momento, ¿no? O sea, aquí no conoce a Gedeón. Jefté es un poco menos conocido porque él es un juez que Dios usó, pero está en la galería de la fe de Hebreos 12. Y Balán es famoso porque él es el que el burro le habló, el profeta Balán, que la burra le habló. Es el único profeta en la Biblia, en los 66 libros, que le habla a un animal para que reaccione. Bueno, y a raíz de eso es que vino esta porción de la palabra que tiene dos propósitos. Primero, cumplir con ese mandato de predicar el Evangelio. Y segundo, motivar a los hermanos que no leen la Biblia y las personas que van a escuchar esta predicación, esta reflexión, que si tú eres un creyente y no lees la Biblia, ¿cómo te alimentas? Es el alimento principal del creyente. Como estamos orando cada mañana ahora, es una disciplina espiritual. La oración, la lectura de la palabra, la meditación, el escudriñarlo, el rumiarlo, como diría alguien, de la palabra. Entonces vamos a ir a 1 Corintios. Hoy no tengo láminas, no quise poner láminas. 1 Corintios capítulo 1, versículo del 20 al 24, ¿no? Dice la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, sean judíos, griegos, gentiles, para todos los llamados, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. La palabra de Dios es sabiduría. La salvación, esta reflexión dice que la salvación es completamente un acto de Dios, pero que viene a través de la locura de la predicación. El mundo dice que es locura, ¿no? El hombre sabio, el hombre de este mundo, cree que a través del intelecto, a través de la ciencia, a través de tantas cosas, uno puede llegar a Dios. Dios desafía al hombre diciendo, no. Y dice la locura de la predicación, ¿por qué? Porque para el mundo es insensato que a través de la palabra y de la predicación del Evangelio uno pueda conocer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, intelectualmente, ¿no? Dios hizo necia, Dios volvió insensata la sabiduría de este mundo. Tú no puedes conocer a Dios a través del mundo, a través de las cosas de este mundo. Tú puedes ver a Dios en este mundo, sí, en la creación, en el amor, en las relaciones, en el nacimiento de un bebé, en fin, en tantas cosas puedes ver a Dios, sí. Puedes ver la creación de Dios en el universo hermoso, en el océano
en ver un sunset, no sé, tú puedes ver a Dios, pero eso no te salva. Eso no es nada. Por eso es que Dios nos ha llamado a predicar. Pero ¿cómo puedes tú saber la palabra si no la lees? ¿Cómo puedes predicarla si no la lees? Si alguien te dice cuál es el versículo central de la Biblia, un creyente no lo sabe. Juan 3:16. Ese es el versículo central de cualquier creyente, ese es el ABC del creyente. El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. El hombre caído puede conocer muchas cosas, pero no puede llegar a Dios por sus propios recursos intelectuales, por la sabiduría, como dice la palabra. Por eso agradó a Dios salvarlos por esta cosa absurda, que es predicar el Evangelio con locura. Con locura. Es una cosa insensata para el mundo, pero para Dios el medio escogido para salvar al hombre es a través de la predicación del Evangelio. Es la única manera de que el hombre pueda salvarse. El Espíritu Santo toca al hombre con la palabra de Dios, con el Evangelio de salvación, el Evangelio de la gracia. Dice, los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría, ¿no? O sea, las señales que buscan los griegos son milagros, son cosas religiosas, y los griegos la filosofía, lo sofisticado. Para los griegos la cruz era una cosa irracional, que un hombre muera para salvar a otros. Hay una porción que a mí me grafica esta claridad de la palabra donde habla que los judíos buscaban señales y los mundanos o los griegos sabiduría. Hay una porción en San Lucas que no vamos a leerlo todo, vamos a leer un pedazo, léanlo ustedes. Es la historia del rico y Lázaro, ¿no? Que muere el rico y muere Lázaro. Y el rico le decía al padre Abraham en el versículo 28, le decía, mande, Padre Abraham, mande a alguien, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de, hermanos, pueden cerrar el micro, perdón, mande, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen de lo que estaba pasando. Él estaba en el infierno, estaba quemándose vivo, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, o sea, ellos tienen la palabra de Dios, ellos tienen el Evangelio. En ese momento en el Antiguo Testamento, por eso hablaba de que tienen a Moisés y a los profetas, a la palabra, óiganlos. Él entonces le dice, no, padre, yo quiero ver señales, ellos van a ver señales, y si ven señales se van a convertir, como la sanación de un enfermo, como dice en el ejemplo acá, que Jesús trae, dice, si tú, si, dice, pero si alguno de ellos resucite de los muertos, se arrepentirán, decía el rico. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermano, la palabra de Dios es la que cambia, el Evangelio. Cuando uno ve milagros dice, oh, se puede sorprender, puede en ese momento sentir algún tipo de emoción, pero no transforma el alma. Lo único que transforma el alma es la predicación del Evangelio. Nada más. Por eso es que dice que la palabra, en el mismo versículo que hemos leído, que la palabra de Dios es poder de Dios para sabiduría de Dios para salvación. El centro del mensaje es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo que destruye todo orgullo humano, porque demuestra que la salvación no viene por señales, por religiones, por méritos o sabiduría humana, sino únicamente por el poder soberano de Dios en Jesucristo crucificado y en su evangelio bendito. En Hebreos, avanzando, todavía tenemos un poquito de tiempo, dice lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué tiene ese poder la palabra de Dios? Es en Hebreos 4 de 12 al 13. Uno se lo sabe de memoria, no lo sé, yo sí me lo sé de memoria. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que no hay cosa creada que no sea manifestada a través de la palabra. Cuando el hombre abre su corazón y se va a la palabra, se confronta contra la palabra le revela, le redarguye, le muestra la condición y la necesidad que uno tiene del Señor, de Jesucristo, de su palabra. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra de Dios. Y vamos a terminar. Bueno, hay otra porción que la voy a comentar sobre la fe. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos alimentamos? Nosotros andamos por fe y no por vista. Cuando Jesús estuvo acá, sus discípulos le decían, aumentanos la fe. Les enseñaba que la fe, y no tenían que tener fe en Él porque lo veían. Hoy nosotros no lo vemos al Señor. Él nos ha dejado su Espíritu Santo, pero la única conexión o nexo con el Señor es la fe. Y dice la palabra que así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. La única forma de que nosotros podamos crecer en fe es a través de la exposición a su palabra. Para que cuando le pregunten, como les conté la historia al principio, quién es Balán, quién es Jepetea o algún otro personaje de la palabra, uno lo sepa. Porque todos los personajes, más aún cuando están en el capítulo 12 de los hombres de fe, de la galería de la fe, con mayor razón son hombres y todos los personajes de la palabra son importantes. Todos te llevan a Cristo, todos te llevan a Cristo. Y vamos a terminar con segunda de Timoteo, con una orden del Señor a Timoteo y a ustedes y a mí. A quien esté escuchando, que es creyente verdadero, que ha nacido de nuevo y que ama al Señor y ama su palabra, y que quiere que cuando alguien venga a él pueda predicarle el Evangelio, no lo que está en tu corazón, no lo que tú has aprendido en tu tradición, en tu experiencia, o has escuchado, como decía Job en algún momento, de oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven. La palabra de Dios nos abre los ojos, por eso es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Está llena de poder, de sabiduría, de revelación, para que nuestro espíritu, el Espíritu Santo, se alimente y nuestra fe crezca en él. Y dice, Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 4 del 1 al 5, y terminamos con esto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con una enseñanza cristocéntrica bíblica, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a la tradición, a la religión y a cualquier cosa menos a la palabra revelada de Dios, ¿no? Se volverán a fábulas, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz tu obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos somos evangelistas acá, hermanos. Todos tenemos un llamado, no para guardarnos lo que Dios nos ha dado, sino para llevarlo, que el amor de Dios pueda llegar a tanta gente que se está muriendo. Por eso que lo más importante en las oraciones para las personas que están padeciendo es orar por su salvación primero, que es lo más importante. Y Dios quiera que nosotros podamos predicarle, ellos puedan ver las prédicas o alguien les predique, que envíen ángeles, evangelistas que puedan hablarle a esas personas. Y claro, anhelamos que se sanen, evidentemente, porque los amamos y queremos que Dios haga un milagro en ellos. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para que ya entremos en lleno a la lectura de la lista y entrar en oración. Señor, te damos la gloria, la honra por tu palabra. Te pedimos que tú hables al corazón de cada una de las personas que puedan escuchar, de los que estamos acá en este momento orando, que vamos a interceder, vamos a ejercitar ese amor tuyo a través de la oración, Señor, de clamor por tantas vidas que están en esa lista, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos esta noche y te entregamos la reunión, todo lo que resta de ella, Señor. Glorifícate en ella, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en cada oración y que pueda cumplir el propósito por el cual tú envías, Señor,
esta palabra y las oraciones que elevarán mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Un momentito.